Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Vamos a volver a un formato anterior. Algunas de las cuestiones abiertas por el análisis en la carta de Billie Eilish han despertado en algunos de vosotros ciertas dudas. Y por lo tanto lo que vamos a hacer en esta recensión es explicar ciertos conceptos, ¿no? Y los vamos a desarrollar al modo en que lo estábamos haciendo a lo largo de los últimos días. Entonces, probablemente a lo largo del día de hoy o mañana volveremos a la carta de Billie Eilish para ver algunas de las posiciones que nos quedaron todavía pendientes por desarrollar, específicamente las de el Sol y Venus, en la carta de ella, que también pues aportará, creo, pues revelaciones interesantes, tanto respecto de la técnica como respecto del perfil del personaje, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de lo que expresa el título que íbamos a desarrollar pues en estos minutos que vamos a tener en adelante, ¿no? En el marco de la cura analítica del neurótico, Jacques Lacan propone una reformulación radical del concepto de síntoma. Ya no se trata de una anomalía clínica o de una disfunción que deba ser erradicada, sino una formación del inconsciente que tiene sentido para el sujeto, aunque éste no pueda reconocerlo de manera consciente. Uno de los puntos importantes cuando nosotros nos estamos acercando a posiciones que revelan pautas en la conducta del individuo en una carta es precisamente saber encuadrarlos dentro de un marco general que nos permita salir al paso pues de aquellas fallas, aquellas grietas, aquellos puntos que articulan de alguna manera pues el perfil del personaje, ¿no? Y en ese sentido es necesario tener ciertos conceptos que nos permitan adentrarnos pues en esas peculiaridades propias que refleja la carta y hacerlo de manera, por lo menos, teniendo ciertas ideas para no, para no irrumpir de una forma invasiva o destructiva o falta de conciencia en lo que representa pues la idiosincrasia de la persona con la que estemos interactuando, ¿no? El síntoma, el síntoma es un modo en que lo reprimido retorna. Es un punto de condensación donde los tres registros fundamentales, de los que ya venimos hablando a lo largo de estas últimas semanas, que son lo simbólico, lo imaginario y lo real, se entrelazan o a veces se desanudan. Esta noción puede ser explorada con gran fertilidad desde una perspectiva astrológica. Y si ciertos signos de zodiaco pueden representar esos tres registros de manera paradigmática, que es lo que venimos proponiendo, y si ciertos signos de zodiaco pudieran representar estos tres registros de manera paradigmática, y concretamente, y respecto de lo que vamos a hablar hoy, teniendo en cuenta las meditaciones que han suscitado, tanto en vosotros como en mí, lo relacionado con la carta de Billie Eilish. Y si un signo como Géminis, regido por Mercurio, cumpliera la función de síntoma en tanto operador de mediación, articulación e incluso dislocación de estos registros. Muy bien. Vamos a establecer ciertas posiciones planetarias para ver cómo se manifiestan. He elegido pues dispositores planetarios, creo que pueden permitir hacer más transparente lo relacionado pues con esos signos o con esas asignaciones, mejor dicho. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio de profundización, ¿no? En el entendimiento que la astrología tradicional, la astrología clásica, es una astrología que está muy pendiente pues, de lo que son pues, las agencias de los distintos signos y siempre hay un planeta que cumple la función de manifestar lo que representan lo que representa esos niveles de condensación de la energía, que son los elementos pues en cada signo, ¿no? Y empezaremos hablando, para hablar de lo real, de ese primer registro lacaniano, de la luna en Piscis. La luna en Piscis puede ser vista como la figura astrológica más próxima a lo que Lacan denomina lo real. Aquello que no se deja capturar por el lenguaje, que no puede simbolizarse y cuya presencia se siente como un exceso o como una falta.
La luna, como arquetipo de lo emocional, de lo receptivo, en el signo de Piscis, símbolo de la disolución de las fronteras y del entorno y del retorno al océano indiferenciado, nos remite directamente a la experiencia de lo ilimitado, de lo que no puede ser dicho, pero sí sufrido. Hay que decir, la luna en Piscis es un determinante que está por encontrarse en el signo del hacer, el signo fenomenológico de Júpiter. Se manifiesta como un atributo de Júpiter en donde se encuentra la carta, ¿no? Es decir, al entender el caos primordial hay que referirnos pues, a esa posición de la libido universal relacionada con lo que representa en su actividad Júpiter en la carta, ¿no? El sujeto con la configuración de la luna en Piscis suele experimentar una profunda permeabilidad afectiva, una sensibilidad sin contorno. No hay bordes precisos entre lo que siente y lo que percibe del entorno. Se convierte en una especie de esponja emocional que absorbe estados ajenos sin ningún tipo de filtro. Esta luna genera una relación con lo inconsciente que no pasa por la palabra, sino por el cuerpo, por el clima afectivo, por la angustia sin representación. En términos de la manifestación que puede vivir la persona en sus rasgos diferenciales, esta luna se manifiesta como vivencias confusas, estados de tristeza flotante, identificaciones masivas con el otro, con el colectivo, y una tendencia a la evasión o a la disolución subjetiva. Aquí el síntoma puede ser el intento de poner un límite allí donde no lo hay o de dar forma a una herida que no se puede nombrar. Hablando del Sol en Aries, penetramos en el ámbito de lo simbólico. El Sol en Aries puede entenderse como la metáfora viva del registro simbólico. Aries representa el momento del nacimiento y del corte con la matriz, de la irrupción del sujeto en el mundo como instancia separada. Hay que tener en cuenta que el Sol en Aries se ve referido o se ve supeditado a la acción pulsional propia de los instintos básicos, los instintos en los cuales reconocemos el repositorio energético necesario para la supervivencia, pues en el registro del otro, el cuerpo del otro, ¿no? Es lo que representa Escorpio. Aries manifiesta ese principio a través de un factor retrospectivo, y cuando nosotros estamos viendo a Aries como primer bajido del B, como el primer grito original, estamos viendo precisamente esa acción pulsional a la que se somete el Sol cuando se encuentra en ese lugar exaltado, ¿no? El Sol en este signo nos habla del acto, por lo tanto, del acto inaugural y de la afirmación del yo como entidad diferenciada que busca nombrar, clasificar, delimitar. En Lacan, lo simbólico es el lugar de la ley, del significante, de la estructura que nos antecede y en la que nos inscribimos al entrar en el lenguaje. Fijaos que cuando estamos hablando de la ley estamos hablando más bien del principio del deber, ¿vale? Debido a que cuando hablamos de Aries estamos hablando de la dimensión pulsional de Marte, y Marte se exalta, es decir, trata de manifestar o de expresar aquello relacionado con lo vinculado a Capricornio, ¿vale? En este marco, el Sol en Aries, que está supeditado a esa acción pulsional, violenta, impulsiva de Marte, actúa como ese significante amo que organiza el caos de lo real y la multiplicidad de lo imaginario. Quiere poner orden, establecer una voluntad, encarnar una identidad clara. Pero en su rigidez también puede rechazar todo lo que escapa a su lógica, como lo hace el goce del cuerpo o las emociones ambiguas. El conflicto se produce cuando el Sol en Aries intenta dar sentido a la experiencia lunar pisciana, porque no puede. Y entonces aparece la angustia o la acción impulsiva como respuesta fallida. Pues esa tensión puede dar lugar a síntomas relacionados con el exceso de control, temor al desborde emocional, el rechazo de todo aquello que implique fragilidad. Hay que tener en cuenta que el fuego representa el logos, representa el logos performativo. Al referirnos al logos performativo estamos hablando de una dimensión superior de la formación. Y es aquello que se impone de manera imperativa. Y por lo tanto, al verlo desde la perspectiva de la motivación referida al acto de nacimiento, el verbo primordial, se presenta
de acuerdo, como una imposición que atraviesa el orden de lo imaginario, que ya veremos que lo vamos a ilustrar a través de Venus en Tauro, ¿vale? Entonces accede directamente al ámbito del síntoma. En el síntoma vamos a ver, por lo tanto, esa palabra performativa convertida en palabra normativa, ¿vale? Es que ese es el punto. Entonces, para ingresar a ese nivel de la palabra normativa, que ya hago un spoiler, va a ser relacionado con lo que representa pues Géminis, debemos atravesar el Venus en Tauro, ¿vale? Entonces, Venus en Tauro representa lo imaginario. Desde un punto de vista lacaniano, representa lo imaginario. Es la representación arquetípica del registro imaginario. Venus es planeta relacionado pues, con la condensación del deseo. Representa el goce, la atracción y también la capacidad de una capacidad estética. Bueno, una estética en relación con una estética sublime, relacionado con lo que puede suscitar la belleza pues, en la experiencia del otro, eso sería Libra, sino el goce relacionado con la experiencia solipsista, autorreferencial, propia del cuerpo, la manera en que nosotros vivimos la experiencia del goce en relación con nuestro cuerpo. El deseo se fija en Tauro, y se fija una imagen concreta, una voz, un cuerpo, una experiencia placentera que promete satisfacción. Lo imaginario es el mundo de las imágenes, de las identificaciones narcisistas, de la forma especular que da al sujeto una ilusión de unidad. Venus en Tauro busca el placer en la repetición, en lo seguro y en lo que no cambia. Pero esta búsqueda se vuelve sintomática cuando la imagen del deseo se hace absoluta y el cuerpo amado se convierte en un fetiche, la relación en posesión y la seguridad en prisión. Es decir, cuando vemos que el otro pues, se convierte en una herramienta, en un consolador, directamente en un objeto de satisfacción, de autosatisfacción, ¿no? Un objeto autoerótico, un erotismo autorreferencial. El goce aquí es el de la permanencia, una repetición sin límites, de entrar en un bucle en donde todo acaba pareciéndose eternamente a lo mismo y en donde la seguridad y la zona de confort perpetúa pues las situaciones, incluso aquellas pues que promueven el displacer, porque el goce es una polaridad entre el dolor y el placer. Es decir, tanto goce hay en el dolor como en el placer. Es como si dijéramos que es lo que el placer y el dolor tienen en común, que es el sentir. Es el sentir. El goce aquí es el de la permanencia, pero también el de la melancolía cuando esa permanencia es imposible. El síntoma puede ser una adicción al placer, una dependencia afectiva o una dificultad para soltar lo que ya no nutre, ¿vale? Muy bien, ante esta condición tenemos el lugar de Géminis, ¿no? Que es el síntoma como mediador, que es en realidad aquello que nosotros pues, pretendemos iluminar en esta recensión o en esta explicación. Este triángulo de tensiones entre lo difuso, que es la luna en Piscis, lo afirmativo, que es el sol en Aries, y lo sensual, que es Venus en Tauro, de ello surge la figura de Géminis como síntoma. Este signo mutable, de aire regido por Mercurio, es por naturaleza multiplicador, oscilante y ambiguo. Si el síntoma es, como dice Lacan, una formación de compromiso, entonces Géminis encarna a la perfección esa forma de decir sin decir, de mostrar sin mostrar y de hablar sin asumir. Supongamos que en una carta natal Mercurio se encuentra en Géminis. O que, por ejemplo, tenemos que los hábitos cotidianos y el modo en que performamos la experiencia de lo cotidiano y también el ámbito de lo rutinario, es decir, la casa tercera, cae en este signo y por lo tanto promueve la acción de Mercurio allí donde se encuentre. Ya veremos que el núcleo y matriz, cuando estamos viendo esa característica, ubicará a Virgo pues, en el sexto lugar, y Virgo tiene un componente muy importante que aportar a esta explicación acerca del síntoma, ¿vale? Porque cuando estamos hablando acerca del síntoma estamos viendo que el síntoma tiene ciertas características ritualísticas
y el síntoma tiene ciertas disposiciones que son precisamente lo más característico del Virgo. Es decir, en Géminis, como manifestación a través de la cual se expresa el síntoma, se mueve en un ámbito de liberación completa, y por lo tanto de tentativa, pues que no tiene fin, como lo vamos a ver. Pero el fulcro intenso, donde realmente está su matriz, es en Virgo, porque Mercurio es Virgo y se expresa a través de Géminis. Cuando Mercurio se encuentra en Géminis, o tenemos el lugar tercero ocupado por el signo de Géminis, el conflicto entre los registros puede expresarse a través de una compulsión a la palabra compulsiva, de la necesidad de explicar lo inexplicable, de narrar una y otra vez el mismo conflicto sin poder resolverlo, a través pues, de esa conciencia de sí que no puede salir del bucle establecido pues, por los tres signos anteriores, que estábamos diciendo, de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Géminis es el lugar, donde, si es el tercero, de acuerdo, donde el sujeto intenta poner en palabras lo que le desborda, pero lo hace mediante el rodeo, la digresión y la ironía. La verdad no se dice directamente, sino que se insinúa. Clínicamente esto puede manifestarse como problemas en la comunicación afectiva, dificultad para comprometerse con un deseo, miedo a ser capturado por una imagen o a disolverse en el afecto, que son todo conflictos propios de posiciones importantes, o sea, de posiciones de planetas personales, o gente del ascendente, gente del medio cielo, posiciones que son críticas en la carta cuando se encuentran a disposición de la acción de Mercurio. Y por lo tanto en Géminis. El sujeto puede vivir relaciones que comienzan con intensidad y terminan con frialdad. Puede experimentar una constante sensación de desarraigo, de desdoblamiento. Una parte de mí quiere esto y la otra no. Y el síntoma es hablar demasiado, pensar demasiado, saltar de vínculo en vínculo, de idea en idea sin poder fijarse. ¿Cómo podríamos ver que se manifiesta la disposición de esas tres posiciones tan arquetípicas en una carta, ¿no? Este montaje astral y simbólico puede producir síntomas psíquicos y somáticos muy diversos. Algunas formas de manifestación incluyen inseguridad crónica al hablar de lo que se siente. El sujeto siente mucho, Luna en Piscis, pero no encuentra palabras claras, Mercurio en Géminis, para expresar eso ante otros o ante sí mismo. Y esto genera malentendidos, retraimiento o sobrecompensación verbal. Es decir, hablar de más. O hablar compulsivamente. Dificultad para elegir entre opciones de vida. Se debate entre la necesidad del placer y de seguridad, Venus en Tauro, y el impulso de cortar, cambiar y comenzar, el Sol en Aries, como estábamos viendo. El logos performativo, la necesidad de imponer las implicaciones propias de ese ser que se manifiesta exaltado, sin lograr nunca un equilibrio. Y esta oscilación puede derivar en elecciones impulsivas o en una postergación indefinida. Relaciones afectivas que repiten un mismo patrón. El sujeto se siente atraído por vínculos envolventes y sensuales, pero luego se ve atrapado, y cuando se ve atrapado trata de huir o se siente sofocado por la pérdida de libertad. Por la pérdida de libertad simbólica, es decir, por la pérdida de libertad ariana, ¿de acuerdo? La libertad simbólica es la libertad de imponer la propia voluntad y las necesidades propias del cuerpo, en el acto que implica pues una necesidad de superar las dificultades o ante el miedo de sucumbir, ¿no? Que representa Aries, ¿no? O gano o muero. Y así repite un circuito de seducción, encierro y ruptura. Genera esta disposición. Necesito conquistar, luego me siento encerrado u oprimido y al final rompo el vínculo. Y también otra manifestación propia de estas disposiciones es la ansiedad flotante o la somatización ambigua, ¿no? Aparecen síntomas difusos como contracturas, alergias, insomnio, palpitaciones o molestias en la garganta, el pecho o el sistema respiratorio. Son expresiones de un conflicto que no logra representarse y que busca salida por el cuerpo.
A vosotros podréis decir, es que estás explicando cosas que son muy específicas. Digo, sí, son cosas muy específicas, pero que están centradas en el registro de lo que representan esa dimensión, podríamos llamarlo así, que es un modelo propio o de alguna manera idiosincrático de ese proceso de desarrollo que significan esos signos en concreto. ¿Cómo se resuelve? Todo ello se resuelve en un síntoma, ¿vale? O en el síntoma. En su seminario 23, el síntoma, Lacan introduce la idea de que el síntoma, lejos de ser un problema a eliminar, puede convertirse en una solución singular. El síntoma, un modo estable de anudar los tres registros. El síntoma no es el síntoma neurótico que busca ser interpretado, sino una invención del sujeto, una forma de existencia que le permite mantenerse unido a sí mismo. Una de las preguntas que alguno me hicisteis en relación con el vídeo acerca de Billie Eilish era esa capacidad que la formación, como estaba distribuida en la carta de Billie Eilish, le permitía hacer de sus flaquezas virtud, ¿no? Si hay un punto compensatorio que precisamente ejecuta Mercurio cuando trata, a través en su expresión en Capricornio, de liberar la acción bajo la cual se siente oprimida la Luna en el ámbito de la casa 12, por estar la Luna en el signo de Saturno, y Mercurio ser el exutorio, el canal, a través del deber, en el que se manifiesta precisamente Saturno ubicado en Géminis en el ámbito de la casa 4, en el ámbito de la familia, y en el ámbito, podríamos llamarlo así, del inconsciente heredado, ¿no? El punto es que la mayor parte de las veces en que vemos una disposición funcional exitosa, estamos viendo la compensación, una compensación podríamos llamarlo así, ortonómica, es decir, una composición que de alguna manera está compensando de manera mecánica un problema que sufre la persona de manera muy íntima, ¿no? Es decir, precisamente lo que sugeríais. Es decir, que es una persona que hace de su necesidad virtud, lo cual esa virtud creativa hace que logre grandes éxitos, ¿no? Se vuelve extraordinariamente eficiente. Y ese es el principal motivo por el cual he empezado este vídeo y estoy explicando todas estas cosas. Porque precisamente la función del síntoma no siempre es algo a evitar. La función del síntoma algunas veces puede ser el rasgo más distintivo de una personalidad pues liberada y por lo tanto de una personalidad pues exitosa y funcionalmente muy creativa. En el ejemplo que estoy mencionando, podríamos llamarlo así un ejemplo de laboratorio, la Luna en Piscis, el Sol en Aries y Venus en Tauro, Mercurio en Géminis puede convertirse en un sinzón del sujeto. Encuentra una forma propia de trabajar con el lenguaje, escribir, enseñar, analizar o hablar, donde lo indecible, en lugar de convertirse en un defecto, se convierte en un rasgo de estilo, ¿vale? Un estilo. Acepta esa contradicción interna y hace de ella una marca distintiva. A otro nivel, incluso más potente, en la carta de Billie Eilish lo vemos muy claramente. Es decir, en la carta de Billie Eilish vemos como la fragilidad o los puntos de ruptura en la consistencia de su propia identidad, esta persona los convierte en rasgos de estilo. Rasgos que reconocemos como elementos estéticamente constituidos de manera capricorniana, es decir, de forma estructurada, muy estructurada y orientada, en rasgos fácilmente reconocibles y admirables. Y eso se convierte en una marca distintiva, es decir, donde escuchamos una canción de Billie Eilish, notamos claramente pues esa estilización del sufrimiento y ese rasgo pues que distingue su personalidad, que es su marca de artista, ¿no? En lugar de buscar coherencia, encuentra fuerza en su multiplicidad, ¿no? Usa ese Mercurio en Géminis, en el marco hipotético que hemos descrito,
como oscilación emocional, ¿no? Y la impulsividad creativa y la sensualidad estética como fuentes de expresión artística o de fuentes de expresión filosófica, ¿vale? Es decir, el Géminis como signo en relación con Virgo, que es su punto, su fulcro de origen, en donde se encuentre, estará tratando de compensar precisamente, como le corresponde dentro del marco de la astrología helenística, estará tratando de compensar las fuerzas activas y diurnas y las fuerzas receptivas o nocturnas, ¿no? La función de Mercurio siempre es ofrecer un cauce que vincule pues, los diferentes niveles relacionados con la conciencia, los planetas relacionados con la secta diurna, con los planetas relacionados con la secta nocturna. Yo estoy como ejercicio, porque sería bastante prolijo mostrarlo en este vídeo, y ya llevamos prácticamente, pues creo, 26 minutos, ¿de acuerdo? Pues os propongo que meditéis al respecto y que hagáis el ejercicio de llevarlo pues a vuestras propias conclusiones en el estudio que podéis hacer a partir de esta propuesta. El síntoma no resuelve el conflicto, pero lo estabiliza, con lo cual, que es la función de Mercurio. El sujeto ya no se angustia por su síntoma, sino que lo reconoce como parte de su identidad. Entonces el síntoma deja de ser una herida abierta y se convierte en una firma, un trazo y una forma de estar en el mundo. Bien, podemos darle una dimensión todavía más amplia. Hablemos de los signos que pueden ser modalidades del síntoma. La manera en que determinados signos pueden ser elementos clave cuando se produce la ruptura que genera esa falla necesariamente introductoria de ese elemento, podríamos decirlo así, estabilizador mercurial. Por ejemplo, el ejemplo del que estábamos hablando, que es Géminis como síntoma ambiguo, como mediador, ¿no? Géminis representa el síntoma en su forma más viva e inmóvil en este contexto, en tanto manifestación del lenguaje como vehículo del inconsciente. Es un signo que ilustra cómo el síntoma se desliza entre sentidos y cómo se presenta como algo que habla por sí mismo sin que el sujeto necesariamente entienda lo que dice. El lenguaje de Géminis no es una estructura sólida, sino que es un flujo continuo, una fragmentación y un salto entre significantes. El síntoma, desde esta perspectiva, no se cura, sino que se nombra. No se soluciona, se dice. Entonces, es que eso siempre lo veréis y podéis aplicarlo a vuestra vida. Cuando algo os resulta difícil, os genera conflictos, muchas veces la mejor manera de resolverlo no es entenderlo, sino proclamarlo, decirlo, mostrarlo. Convertirlo en un problema para el otro. Y verlo, por lo tanto, desde esa perspectiva del juego geminiano, ¿no? Lo comentábamos cuando hablábamos de Géminis hace algunos vídeos. Cuando decíamos una cosa muy importante, es que en la etapa del desarrollo del individuo, siempre hay una etapa en la cual nosotros jugamos roles. Es decir, jugamos a cambiar de rol, como los niños cuando juegan cuando son infantes, que unas veces pues son los vaqueros, otras veces son los indios, otras veces son los policías, otras veces son los ladrones, juegan a ser médicos, abogados, juegan a asumir identidades. Eso es totalmente propio de esa edad, y cuando nosotros lo vivimos en otras etapas de nuestra vida, siempre lo vivimos como una experiencia regresiva. Es lo que, por ejemplo, en la literatura llamamos la experiencia del doble. Vivir en doblados. Es decir, asumiendo nuestra manifestación en un rol que nos permite tomar una distancia respecto de nosotros mismos. Eso es propiamente el papel geminiano en la carta. La capacidad de jugar de mentirijillas, ¿no? Jugar de mentirijillas, pero con el juego nietzscheano, de acuerdo, del niño que se toma en serio
aquello que finge y que sabe que finge, ¿no? El síntoma desde esta perspectiva no se cura, como decía, consiste en nombrarlo. Este síntoma no busca resolverse, sino sostenerse en movimiento. Busca precisamente no anquilosarse, no cristalizarse. La manera en que, de alguna manera, al mantenerse el síntoma fluido, permite que encontremos en algún momento un cauce, a través de heurístico, a través del ensayo y el error, que nos permita en un momento dar con el dispositivo que nos saque del error, que nos saque de esa falla que nos está causando angustia, ¿no? Como Mercurio, y es el papel de Mercurio, es el papel mitológico de Mercurio, precisamente, ese correr alrededor del problema para que el problema no nos alcance, convierte la acción de Mercurio geminiana en escurridiza, tiende al desdoblamiento, como estábamos comentando, al juego con lo doble y tiende sobre todo al disfraz. Por eso el sujeto geminiano, como síntoma, puede encarnar contradicciones que no intenta resolver, sino que las habita y las transforma en el discurso. Esa escisión se vuelve forma de existencia y está más cerca del síntoma histérico. Este sujeto no termina de saber lo que quiere, pero seduce, dramatiza y se enreda en el enigma de su propio deseo. Se deja seducir por su propio deseo. Queda encantado ante la imagen en el espejo. Como podríamos llamarlo, el estadio del espejo, que nosotros asociamos a lo imaginario de Tauro, pero que es Tauro visto desde la distancia de Géminis, ¿no? Frente a la ira, que es la otra polaridad del estadio del espejo, ¿no? La indignación por el hecho de ser un ser descentrado, desmembrado y totalmente descoordinado, a través del grito performativo, de la palabra performativa, a falta de que cierren todos los elementos concretos del principio del deseo, la ira, que de alguna manera, al volverse normativa a través de Géminis, hacen que empecemos a gozar de nuestro propio cuerpo, porque de repente nuestro propio cuerpo adquiere una imagen completa, ¿vale?, ante nuestra mirada. Convertimos el cuerpo imaginario, el cuerpo reflejo, la imagen del espejo, en un ideal del yo, en un ideal de unidad. Huelga decir la importancia que tiene para ello precisamente esa actitud geminiana de volver fluido el verbo y por lo tanto de orientarlo según diferentes facetas y por lo tanto ver el cuerpo desde todos sus puntos, desde todos los posibles puntos de vista, ¿no? Esto se da, por ejemplo, cuando no ha sido asumido, cuando se ha convertido en una acción inconsciente, pues en una persona que cambia constantemente de relaciones amorosas porque ninguna le colma un vacío simbólico. O por ejemplo alguien que acumula actividades y estudios sin anclarse a ninguno porque el síntoma está en la circulación y no en el objeto alcanzado. Incluso a nivel corporal puede presentarse síntomas, como estábamos comentando antes, de tipo nervioso, respiratorios o vinculados a la voz y a la comunicación. Bien, hay que tener en cuenta que eso es la manifestación del síntoma. Pero ¿dónde se condensa, dónde se concentra el síntoma? Es decir, ese Mercurio que se está expresando en Géminis, ¿dónde tiene su base? Pues bueno, en Virgo como síntoma estructurado. En Virgo es donde radica la obsesión, que se expresa a través de esa forma locuaz e insaciable. Virgo ofrece el fulcro del síntoma. El fulcro del síntoma es el del orden que se impone sobre el caos, pero que también puede volverse su cárcel. Aquí el síntoma se presenta como exceso de análisis, de clasificación, de necesidad de comprender. Y aquí estamos hablando de un sujeto que intenta transformar lo real pues, en un sistema, ¿vale? Pero en esa misma operación, pues el goce se cuela en la lógica, nos convertimos el goce se convierte en el acto de rumiar continuamente, de tratar de hacer cerrar lógicamente en lo práctico el sentido de lo que estamos padeciendo, y el síntoma se vuelve parálisis. Cuanto más se piensa, menos se puede actuar. Cuanto menos se puede actuar, más se piensa, lo cual genera un bucle obsesivo que lleva a la persona algunas veces a parálisis muy intensas y a trastornos incluso fuertemente neuróticos. Yo el otro día estaba diciendo
que muchas veces para ver algo más capricorniano que Capricornio, pues es un Virgo obsesionado. Es decir, Virgo obsesionado es más capricorniano que propio Capricornio, ¿vale? Porque tiene un sentido del deber que sobrepuja a través de la exaltación de la palabra y el retorno una y otra vez al mismo síntoma, ¿de acuerdo? Pues se vuelve pues autorrecursivo, ¿no? Cosa que no ocurre nunca cuando estamos hablando del deber que proviene de los principios, es decir, Capricornio. Este síntoma, el síntoma virginiano, es un síntoma que se ritualiza. Se repite bajo las formas del hábito, de la compulsión y de la manía por el detalle. Pues hay que tener en cuenta que es un signo de tierra, ¿vale? Hay una fascinación por el funcionamiento, por los engranajes y por lo que debería ser, el deber ser. Hay que tener en cuenta que el 12º lugar de Virgo es Leo y por lo tanto es lo que Virgo, de acuerdo, tiene que integrar. El síntoma de Virgo puede aparecer como obsesiones con la limpieza, la salud, el trabajo, la eficiencia, pero también como una dificultad para decidir, miedo al fallo y autoexigencia excesiva, ¿no? Yo eso lo vivo de manera pues muy cercana por el hecho de que uno de mis hijos pues tiene a Venus en Virgo y a la Luna en Piscis, ¿no? Y tiene un ascendente Libra, con lo cual pues esa Venus en Virgo se encuentra en el signo duodécimo. Por lo tanto, todos estos trastornos pues cobran una preponderancia bastante espectacular en sus rasgos de comportamiento y en su conducta, ¿no? Tanto algo puedo decir al respecto por la experiencia tan cercana que tengo de este tipo de lo que algunos llamarían trastorno, ¿no? Una persona que necesita, por ejemplo, eso se puede manifestar como una persona que necesita controlar todos los aspectos de su rutina diaria para evitar el caos emocional latente, o alguien que convierte su deseo en un sistema de reglas, reprimiendo todo aquello que no puede calcularse o planificarse, en donde el cuerpo puede ser el escenario de este síntoma en forma de trastornos digestivos, rigidez muscular o patologías psicosomáticas que expresan lo no dicho desde la lógica. Claramente un TOC, un trastorno obsesivo-compulsivo. Otro modulador del deseo, como síntoma socializado o institucionalizado, es precisamente la variante, que es una variante liberadora muy poderosa, que es Capricornio. En Capricornio el síntoma adquiere forma de deber, de norma, de estructura aceptada, pero que se manifiesta socialmente. Con lo cual ya es en sí una forma de liberación, es una forma de sublimación. Porque Capricornio es un signo de entrada, que proviene del principio trascendental, que es Acuario. Cuando estamos viendo Virgo, Virgo es diferente, porque es un signo de salida. Se expresa a través de Géminis. Es decir, el orden es el orden inverso. Con lo cual, cuando nosotros estamos viendo Capricornio, es como si dijéramos un principio más sano, porque sano también es Virgo, pero me vengo a referir que es una forma que proviene de lo general, de lo abstracto, del ámbito de lo racional, y por lo tanto no tiene la característica propia del síntoma neurótico, que es la racionalización que se resiste a hacerse consciente de lo que es la cosa en sí misma. Sino que aquí lo que es en sí mismo es algo comprensible a través del ejercicio de la razón y se ejecuta a través de la acción material. Una acción material que no se refiere a mí, Tauro, ni se refiere a ti, Virgo, sino que se refiere a todos. Se refiere a la totalidad y por lo tanto implica siempre la liberación en un rango pues de mayor trascendencia, ¿no? Ya no se trata, por lo tanto, de conflicto interno ni del conflicto que nos plantea el otro, sino de una forma de habitar el mundo que parece correcta, pero que esconde una renuncia. El sujeto se adapta a los mandatos del otro, trabaja sin descanso,
se somete al tiempo y al esfuerzo como si fueran valores absolutos, y aquí el síntoma se convierte en el sacrificio sostenido. Aquí estamos viendo la neurosis llevada al nivel melancólico, que es funcional a la sociedad de la que formamos parte, es decir, la sociedad, este tipo de comportamiento que estamos viendo que es un componente sintomatológico, de acuerdo, de cariz neurótico, y por lo tanto expresa una carencia. Lo vemos en la carta de Billie Eilish. Se convierte en algo aceptado a la sociedad porque es un elemento sublime que expresa pues triunfo y que alcanza posiciones muy productivas. Estamos viendo, por lo tanto, la neurosis funcional, la neurosis que aplaude el colectivo, la neurosis socialmente aceptada porque es una neurosis que triunfa. Y se convierte en sacrificio sostenido, es decir, en alguna manera sí cristalización en esta manera de procesar el síntoma. Entonces el goce se cristaliza en la renuncia al deseo propio. Es la lógica del hay que, debo, lo importante es cumplir. Y allí el síntoma en Capricornio es frío, silencioso y eficiente. Pero en el fondo, en esa disposición, y eso quienes tenemos factores importantes en Capricornio, pues lo conocemos bastante de primera mano, algunas veces sin entenderlo propiamente. El síntoma en Capricornio es frío, silencioso y eficiente, pero básicamente lo que encubre es una angustia. Hay una voz que no fue escuchada, ¿no?, en un momento dado, y que sigue sin estar escuchada, está ahí solitaria, desatendida, ¿no? La neurosis socialmente aceptada se manifiesta en formas de vida hiperproductivas, como decía, donde el vacío interior es cubierto por los logros, el reconocimiento y el estatus, ¿no? Ejemplo, una persona que ha cumplido con todos los pasos esperables, es decir, carrera, familia, prestigio, pero no sabe quién es ni lo que desea, porque continuamente ha postergado sus necesidades, ¿no? Acordaos de lo que hablábamos acerca de los signos de tierra. Los signos de tierra son atravesados. Por tanto, cuando tenemos un planeta de un signo de tierra, ese planeta no puede cumplir con lo propio. Es como que siempre tiene que hacer pasar por delante lo relacionado con su hospedador, con el planeta que es su hospedador. Y por lo tanto, en ese sentido, cuando llegamos a Capricornio, que es la postergación sine die, sin ningún tipo de esperanza, llegar nunca a poder copar tus auténticas necesidades o tus necesidades auténticas, porque estás sirviendo a Saturno, y Saturno pues los principios universales que se respetan pues por su propia evidencia, respecto de los cuales no cabe esperar ningún tipo de compensación. Por eso Capricornio es el signo de la desesperanza, ¿no? Y por lo tanto Capricornio es el signo de la desesperanza donde no cabe la luna, porque ahí la luna en su acción siempre se va a ver postergada pues por cualquier elemento que puede irrumpir en la vida, siempre pasará por delante de ella, ¿no? También lo vemos en Virgo. Ahí en Virgo lo que pasa por delante no es el mundo en su conjunto, sino siempre es el otro, lo cual pues nos lleva prácticamente a lo mismo, porque siempre hay un otro. Pero me vengo a referir que al menos en Virgo tenemos pues el servicio al otro, del que cabe esperar algún tipo de compensación. Y cuando llegamos a Tauro, pues también pasa por delante siempre el propio deseo, ¿no? El propio deseo, el deseo del propio cuerpo. Es por eso que allí se exalta la luna. Pero en Capricornio encontramos al sujeto que rechaza sistemáticamente todo lo que se desvíe de lo tradicional o lo esperado por miedo a perder la estructura que lo contiene. Entonces, en Capricornio vemos el cuerpo, como el cuerpo puede expresar esto mediante tensiones óseas, contracturas, afecciones en las rodillas o la columna. Vale, en resumidas cuentas, y para hacer una reseña general de lo que venimos explicando, hablando de la luna en Piscis como lo real, la luna en Piscis representa un campo emocional tan amplio que amenaza con disolver la identidad. Es la antena abierta al inconsciente colectivo, a los efectos flotantes que no se pueden ubicar ni traducir con facilidad. El sujeto con esta luna vive la sensibilidad como una ola que lo arrastra, lo penetra y lo transforma.
Y el cuerpo es receptor, no hay barreras claras entre lo que se siente y lo que capta del entorno. Esto quiero que lo entendamos no porque quiera privilegiar a la hora de comprender esa dimensión, ese registro que está presente en todos nosotros en alguna fase de nuestra evolución, precisamente con la luna en Piscis. Quiero que esto sea como una especie de definición de corte metafórico de lo que representa lo real en el sentido en que debiéramos enfrentarlo. No porque quiera hacer un clinic ni explicarlo según las variables lacanianas necesariamente, sino quiero que se convierta, o me gustaría que fuera una herramienta para que supierais gestionar lo real, tuvierais un referente que os permitiera aferraros a esta imagen o a este concepto cuando tengáis que luchar contra lo indecible, contra el caos que se apodera muchas veces de las personas a las que le estéis leyendo la carta, o ante vuestro propio miedo, de acuerdo al caos que acecha siempre que nos enfrentamos pues a algo que es inédito, ¿no? Algo que es completamente extraño a nosotros, ese famoso miedo, de acuerdo, que tenemos los astrólogos pues a la lectura, ¿no? A la consulta, ¿no? Como algo que no sabemos si sabremos controlar, ¿no? Totalmente incontrolable, por otro lado. Tengo una lectura esta tarde y me pasa exactamente lo mismo que a cualquiera de vosotros. También tengo ese miedo escénico inevitable. De la teoría lacaniana, la luna en Piscis, pues es ese estado vulnerable, ese estado de cierta precariedad en la que nos vemos cuando nos enfrentamos ante algo que es desconocido, ¿no? Ese goce que hay detrás de la sensación de sentirse totalmente desnudo frente a las emociones o frente a las circunstancias que nos puedan ocurrir. Desde la teoría lacaniana, esto es precisamente lo real, que es aquello que escapa a la simbolización, que retorna en forma de angustia o de goce sin nombre, ¿no? El síntoma que aparece aquí como respuesta ante un exceso de afecto no procesado. Aquí podemos presentar las personas que tenemos este tipo de sensación, que es una sensación universal, pero de la que unos u otros pues son más o menos, a la que unos u otros son más o menos proclives, ¿vale? Aquí pues la persona pues puede presentar síntomas físicos que no tienen explicación médica clara, o pueden sentirse habitados por emociones que no logran identificar ni poner en palabras, ¿no? La luna en Piscis puede vivir en un mundo donde lo emocional lo invade todo sin que haya un borde que lo organice, ¿vale? Por eso, que quería expresarlo como un epítome de lo real, un lacaniano. Luego tenemos el orden de los simbólicos, el sol en Aries, como estábamos comentando antes. Aquí es una voz que irrumpe, que afirma yo soy, que representa el significante amo, el amo, famoso en la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, que inaugura el orden simbólico. Las cosas son así, a través de la acción. La acción la acción es performativa, es decir, no hay regla, simplemente la acción cambia el orden de lo concreto. Y lo que se busca es precisamente ese cambio que expresa la identidad, ¿no? De manera enfatizada. Su energía es la del comienzo, del acto que se impone y que corta con lo anterior, ¿no? Frente al caos pisciano de la luna, el sol en Aries es voluntad de fragmentar y por lo tanto de favorecer la cicatrización ulterior. Por lo tanto, es un acto que se inscribe performativamente como una intervención en lo real. Intenta poner palabras, delimitar y decidir. Es una forma de subjetividad que se afirma a pesar del entorno. Entonces, en esta combinación, el sol intenta tomar las riendas de una emocionalidad que no entiende. Busca control, busca dirección, busca decisión, pero al hacerlo puede volverse autoritario o quedarse en la superficie de las cosas. El sujeto puede oscilar entre el exceso de emoción y la acción precipitada, sin terminar de comprender lo que siente. El conflicto entre la luna y el sol no es menor. Uno siente sin límites, lo real, y el otro actúa sin procesar, lo simbólico. Lo simbólico es una expresión sin proceso, sin ningún tipo de proceso. Cuando nosotros estamos ordenando, cuando nosotros estamos percibiendo un símbolo, el símbolo es un misterio.
Es algo que está ahí, no se puede soslayar, es una acción que se nos impone, es una imagen que se nos impone. Luego el símbolo puede ser interpretado, ¿vale? Pero eso ya no es el logos, ya no es el logos performativo, ya es el logos normativo, ya está en el orden de Géminis. Y luego tenemos Venus en Tauro, lo imaginario. De hecho, es lo imaginario. Quiero que os centréis en Venus en Tauro, es simplemente un referente que nos permite ingresar precisamente en ese orden. Venus en Tauro busca la seguridad del cuerpo, del placer, de lo estable y de lo tangible. Como estábamos comentando, representa el deseo convertido en forma, en estética, en sensualidad. Y el sujeto busca amar desde la consistencia, desea lo que se puede tocar, lo que no cambia, lo que provee. En nuestra carta todos tenemos ese punto. Es decir, el lugar en donde tenemos a Tauro es donde tenemos o donde buscamos precisamente esas referencias. Lo tenéis en la 3, pues en la 3. Si lo tenéis en la 6, pues en la 6. Si lo tenéis en la 12, pues en la 12. Ahí es donde nosotros buscamos amar desde la consistencia. Lo que se puede tocar, lo que no cambia, lo que provee. Es decir, el bebé no se enamora de la madre, de que la madre sea buena persona. Se enamora de la leche caliente, del pecho que acoge, de la luna que alimenta, ¿vale? Me chupa un huevo si es un ser execrable. Lo importante es que sea un ser exuberante, que sea un ser voluptuoso, que sea un ser que nutra. El bebé ama a la madre no por lo buena que es la madre, sino por lo buena que es la leche que produce. ¿Me explico? Es una imagen ideal de satisfacción que muchas veces se convierte en un ideal imposible, porque muchas veces lo que nos nutre no necesariamente tiene por qué ser aceptable socialmente incluso. Una de las razones por las cuales la luna se encuentra en Tauro exaltada es porque es una luna a la que le importa bien poco que su goce interno sea un goce perverso. Dado que es referido a su propia intimidad, es un placer que se asume es un placer, aunque sea socialmente reprimible y reprimido, ¿vale? No genera en el seno del individuo ningún tipo de culpa, porque lo vive como su propio, como el goce al que tiene derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido hay en Tauro una aceptación del retorno, del confort, que si no hay elementos que proyecten esa luna a un ámbito de culpa, por ejemplo, cuando Venus pues, se encuentra en Capricornio, cuando Venus se encuentra en Escorpio, o incluso cuando Venus se encuentra en Libra, ¿vale? Sobre todo en los últimos grados donde está la vía combusta, si no se dan esas circunstancias, en general la persona es indulgente con sus propias necesidades, ¿no? Y es por eso que la luna allí tiene esas características pues exaltadas, ¿no? Siempre hay que entender que el problema de un planeta en un signo no es el planeta, es decir, el planeta lo hace bien. Donde está el problema es en el modo en que esa actividad propia del planeta es recibida por el señor del signo. Es decir, cómo la inserción de ese factor en el signo repercute en el modo en que el regente del signo pues se manifiesta en el lugar en donde esté, ¿vale? Es un inciso y es un poco difícil porque es contraintuitivo hacerlo, pero es básico, es básico. Es una condición que está en la astrología tradicional, que en general, al ser contraintuitivo, pues los astrólogos tenemos cierta tendencia a no saberla procesar y no la procesamos. Pero hay que hacerlo. Desde la perspectiva lacaniana, Venus en Tauro fija el deseo a una imagen, a un objeto que promete plenitud. Pero como toda imagen imaginaria, esa plenitud es una ilusión. Nunca se alcanza del todo. Aquí tenemos a ver al sujeto fijado a relaciones, situaciones o placeres que lo atan más que lo nutren. Hay una necesidad de posesión que muchas veces oculta una angustia que de alguna manera nace de la pérdida, ¿no? El síntoma puede aparecer como celos, compulsiones sensuales, dependencia afectiva, somatizaciones vinculadas al sistema reproductivo o a la garganta. Bueno, hay que tener en cuenta varios factores importantes. Como podéis ver, me está
Me está recordando la tablet, de acuerdo, pues que se va a quedar sin alimento. Entonces, pues bueno, pues le vamos a dar aquí un poco. Estoy a gusto con la explicación a lo largo del día de hoy, con lo cual pues me voy a dar ciertos placeres taurinos, ¿no?, al respecto. Y voy a seguir hablando con vosotros acerca de este tema pues unos minutos más, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que quiero decir? Muchas veces solemos pensar que una luna en domicilio, incluso bien recibida y en buenas condiciones, o una luna exaltada, o un planeta exaltado, un planeta en domicilio, necesariamente habla de algo integrado o de algo adaptado. ¿Mm? Y que por lo tanto no genera ningún tipo de restricción ni de resistencia, ¿m?, frente a las contingencias del mundo. Y eso no es así. Es decir, vemos personas con lunas en Tauro, vemos personas con lunas en Cáncer, vemos personas con lunas muy bien recibidas y además actuando en ángulos y en posiciones que son notables, que experimentan también procesos pues, muy difíciles de integración de factores inconscientes, pues que le generan en la vida problemas y problemas muy serios. Es decir, el punto es que un planeta, cuando se encuentra en una buena posición, hace lo que le corresponde y tiene tendencia a hacerlo con coherencia, lo cual no quiere decir que ese estímulo que le provenga que le provea al exterior sea necesariamente un estímulo favorable o necesariamente un estímulo que escape a las definiciones convencionales o de la psiquiatría de lo que es un comportamiento patológico, ¿no? Es decir, podemos encontrar una luna en Tauro pues que sea Ed Gein, por ejemplo, el asesino en serie, de acuerdo, pues que se alimentaba de sus víctimas después de haber cometido pues atrocidades, pues como no os voy a mencionar, porque en general no quiero alimentar este tipo de imágenes, no quiero atraerlas ni a vuestra vida ni a la mía. Desde la perspectiva lacaniana, Venus en Tauro fija el deseo a una imagen o a un objeto que promete plenitud. Muy bien, respecto a lo que hemos estado hablando de la resolución del síntoma, lo vamos a integrar en esta descripción. Cuando Lacan habla de Sinzom, se refiere a una función que no busca eliminar el síntoma, sino transformarlo en una forma singular de existencia, lo que estábamos comentando antes. La compulsión, o sea, siempre se da a través del lenguaje. Por eso hemos elegido a Mercurio en Géminis como el factor descongestionador de estos procesos, ¿no? Con su velocidad, con su ambigüedad, con su versatilidad, si el sujeto logra identificar esa oscilación como parte de su identidad, la puede convertir en un recurso. El exceso emocional de la Luna, la impulsividad del Sol o la fijación deseante de Venus pueden ser elaboradas a través del lenguaje, de la escritura o del discurso, como estábamos comentando antes. Y la compulsión a hablar puede volverse, pues eso, lo que estábamos hablando, en un rasgo poético. Puede convertirse en un rasgo de identidad, puede sublimarse. Y por lo tanto, en este sentido, podríamos decir que la compulsión se vuelve algo favorable. La contradicción interna puede ser la base de un pensamiento creativo. Y el caos emocional puede ordenarse en una narrativa propia. Y el sujeto puede encontrar en la comunicación, el arte, la enseñanza o el análisis un modo de darle forma a lo que lo habita. No para resolverlo, sino para transformarlo en sentido. En este punto el síntoma deja de ser una falla y se vuelve un punto de anclaje y se asume como parte de uno mismo. Es lo que hace único al sujeto. Y así el sufrimiento pues se convierte en saber, en obra y en forma. El Sinzom es el estilo con el que el sujeto se mantiene unido a sí mismo. Y esto es lo que quiero analizar o lo que he tratado de explicar en este episodio que ha surgido, y eso quiero enfatizarlo, de vuestras preguntas y del desarrollo, sobre todo el último episodio el último en orden. Mañana vamos a tener que tratar otro episodio más acerca de la carta de Billie Eilish, ¿no? Estábamos hablando de su Mercurio. Y ya me lo imaginaba, porque en verdad cuando hablábamos de ese Mercurio en concreto en esa carta,
estábamos viendo uno de los factores pues más impresionantes pues de esa configuración. Bien, pues nada, prácticamente una hora y ya pues hemos cumplido con creces pues el propósito, creo yo. Espero que haya sido útil para vosotros y nada, nos emplazamos mañana para seguir con lo de Billie Eilish o si se os plantea alguna otra duda, pues para hablar de lo que corresponda. Un placer, buenas tardes y nada, seguid bien.